Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos AQU hoy. Si son nuevos por AQU, mi nombre es tu nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectrum culo, especialmente sobre esas parejas que nos roban el corazón superíndice 3N y nos hacen suspirar con cada noticia. Y hoy, amigos míos, tengo un plato fuerte para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a miles de fans en vilo, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, hace tiempo que no hablamos de ellos como pareja, pero las últimas noticias, los rumores que circulan y ciertas pistas que hemos encontrado en las redes sociales nos hacen pensar que podrá haber reconciliación superíndice 3N a la vista. Su copyright, que muchos de ustedes son fans AQU copyright rimos de esta pareja, los recuerdan con cariño más menos o desde sus duas en asterisco erquéncico y asterisco y se han sentido tristes por su separación superíndice 3N. Pues bien, prepúrense para un torbellino de emociones porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada seu más menos al y cada posible indicio que apunte a una segunda oportunidad para Can y Demet. Vamos a desmenuzar las últimas entrevistas, los movimientos en sus redes sociales, los comentarios de personas cercanas y, por supuesto, vamos a analizar lo que dicen los expertos en el corazón superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia jugosa, quiero pedirles un favor muy importante. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las relaciones de las celebridades y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectrum culo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderú en ninguno de mis vídeos y podrú en ser los primeros en enterarse de todas las exclusivas. Vamos, no se lo piensen mu ese. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sin mu ese preúmbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir y a descubrir si hay esperanza para una reconciliación superíndice 3N. Prepúrense porque esto se pone interesante. Recordemos brevemente CEU superíndice 3 Mosurgiu superíndice 3 esta relación superíndice 3N que cautivu superíndice 3 al mundo entero. Can y Demet, dos ju superíndice 3 venes actores turcos, se conocieron en el set de grabación superíndice 3N de la exitosísima serie asterisco erquéncico y asterisco, también copyright N conocida como asterisco pu jaro sou más menos ador asterisco. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Al principio ambos actores negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N mu ese ayud de la profesional, pero las genes que circulaban, las miradas CEU superíndice 3 implices y la evidente conexión superíndice 3N entre ellos a cuán difícil creer que solo fueran amigos. Finalmente la presión superíndice 3N medio tica y el clamor de los fans fueron demasiado y Can y Demet confirmaron lo que muchos ya sospechaban, estaban enamorados. Su relación superíndice 3N fue un torbellino de emociones, viajes juntos, muestras de cariño más menos o públicas y una legión superíndice 3N de fans que los adoraban y son más menos aban con verlos juntos para siempre. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectrum culo, la felicidad no duru superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de varios meses de romance, la noticia de su separación superíndice 3N cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría sobre sus seguidores. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaban a las apretadas agendas de ambos actores, otros a la presión superíndice 3N medio ultica y otros incluso a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Lo cierto es que de la noche a la mau más menos Ana, Can y Demet dejaron de aparecer juntos y la ilusión superíndice 3N de un final feliz se esfumó superíndice 3. Tras la separación superíndice 3N, ambos actores siguieron con sus vidas y sus carreras profesionales. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia y se centró superíndice 3 en nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 trabajando en Turquía y también copyright N exploru superíndice 3 nuevas oportunidades. Durante este tiempo ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de los rumores llegó superíndice 3 a confirmarse del todo. Los fans, sin embargo, nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es AQU donde entramos en la parte ese interesante de nuestra historia. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que sugieren que Can y Demet podrán estar acercándose de nuevo. Vamos a analizarlos uno por uno para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones.
El primer indicio y Kizu es el mur es importante, es un cambio notable en la actitud de ambos actores en las redes sociales. Después copyright es de un periodo de silencio y de evitar cualquier tipo de mención superíndice 3n al otro, tanto Can como Demet han comenzado a dar pequeño más menos os view más menos os que han encendido las alarmas entre sus seguidores. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram en la que apareció luciendo un collar muy similar al que Can le había regalado durante su relación superíndice 3n. Aunque la actriz no hizo ninguna mención superíndice 3n directa a Can, muchos fans interpretaron este gesto como una seu más menos al de que Auen lo recuerda con cariu más menos o. Por su parte, Can llaman también copyright n ha dado de Q copyright hablar. Recientemente el actor publicó superíndice 3 una historia en Instagram en la que apareció escuchando una canción superíndice 3n que, según los fans, era una de las favoritas de Demet. De nuevo, no hubo ninguna confirmación superíndice 3n oficial, pero la coincidencia no pasó superíndice 3 desapercibida para nadie. Otro indicio que ha alimentado los rumores de reconciliación superíndice 3n es la supuesta comunicación superíndice 3n secreta entre ambos actores. Según fuentes cercanas a Can y Demet, ambos habrán estado en contacto en las últimas semanas, aunque intentando mantenerlo en secreto para evitar la presión superíndice 3n mediática. Estas fuentes aseguran que Can y Demet han estado hablando sobre la posibilidad de darse una segunda oportunidad y que ambos están dispuestos a intentarlo. Pero las seu más menos ales no se limitan a las redes sociales y a los rumores. También copyright n hay indicios en las últimas entrevistas que han concedido ambos actores. En una entrevista reciente, Demet Özdemir fue preguntada sobre su relación superíndice 3n con Can Yaman y, aunque evitó superíndice 3 dar una respuesta directa, dejó superíndice 3 entrever que Auen siente cariu más menos o por el actor. Can es una persona muy importante en mi vida, dijo Demet. Siempre le tendré copyright un gran respeto y aprecio. Por su parte, Can Yaman también copyright n ha sido preguntado en varias ocasiones sobre Demet Özdemir y, aunque siempre ha mantenido la compostura, ha dejado claro que no descarta una reconciliación superíndice 3n. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, dijo Can en una entrevista. Demet es una mujer maravillosa y siempre le desearé copyright lo mejor. Además de todo esto, también copyright n hay que tener en cuenta el factor tiempo. Ha pasado bastante tiempo desde la separación superíndice 3n de Can y Demet y, como suele ocurrir, el tiempo cura muchas heridas. Es posible que ambos actores hayan madurado y hayan aprendido de sus errores y que ahora tu copyright n preparados para afrontar una relación superíndice 3n. Pero no todos son buenas noticias. También copyright n hay algunos obstáculos que podrán dificultar una reconciliación superíndice 3n. El primero de ellos es la distancia. Como ya hemos mencionado, Can Yaman vive en Italia mientras que Demet Özdemir reside en Turquía. Mantener una relación superíndice 3n a distancia no es fácil y requiere mucho esfuerzo y compromiso por parte de ambos. Otro obstáculo es la presión superíndice 3n mediática. Can y Demet son dos de los actores populares de Turquía y su vida privada es objeto de constante escrutinio. Si deciden darse una segunda oportunidad, tendrán que lidiar con la presión superíndice 3n de los medios y de los fans, que estarán pendientes de cada uno de sus movimientos. Pero quizá el mayor obstáculo sea el miedo. Ambos actores ya han sufrido una decepción superíndice 3n amorosa y es comprensible que tengan miedo de volver a pasar por lo mismo. Para que una reconciliación superíndice 3n sea posible, ambos tendrán que superar sus miedos y confiar el uno en el otro. Ahora bien, después copyright de analizar todos estos indicios y obstáculos, es mi opinión superíndice 3n. Creo que Can Yaman y Demet Özdemir se reconciliaron. Sinceramente creo que hay esperanza. No quiero hacerme ilusiones, pero creo que hay suficientes seu más menos ales que apuntan a que ambos actores dispuestos a darse una segunda oportunidad. Creo que aún existe mucho cariu más menos o entre ellos y que ambos han aprendido de sus errores. Pero también copyright soy consciente de los obstáculos que tienen que superar. La distancia, la presión superíndice 3n mediática y el miedo son factores que podrán dificultar una reconciliación superíndice 3n. Al final, todo dependerá de la voluntad de ambos actores y de su capacidad para superar estos obstáculos.
Lo que su tengo claro es que si Khan y Demet deciden darse una segunda oportunidad, contaru, con el apoyo incondicional de sus fans. Miles de personas en todo el mundo su más menos han con verlos juntos de nuevo y estu, dispuestas a apoyarlos en todo lo que necesiten. Y hablando de fans, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Khan y Demet se reconciliaru en? ¿Qué copyright opinan de los indicios que hemos analizado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Pero la historia no termina aquí. Porque además de los indicios que hemos encontrado, hay una serie de predicciones astrolus superíndice 3 gicas que también copyright N apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre Khan y Demet. Su copyright, algunos de ustedes serú, escu copyright ticos con respecto a la astrologua, pero no podemos negar que las estrellas a veces nos dan pistas interesantes sobre nuestro futuro. Según algunos astros superíndice 3 logos, la posición superíndice 3N actual de los planetas favorece las reconciliaciones y las segundas oportunidades. En el caso de Khan y Demet, las cartas astrales de ambos actores muestran una fuerte conexión superíndice 3N emocional y una gran compatibilidad. Además, algunos tránsitos planetarios sugieren que ambos actores podrán estar experimentando un periodo de reflexión superíndice 3N y de reevaluación superíndice 3N de sus vidas amorosas. Por supuesto, la astrologua no es una ciencia exacta y no podemos basar nuestras predicciones únicamente en las estrellas. Pero como decua antes, las estrellas a veces nos dan pistas interesantes y no podemos descartar la posibilidad de que influyan en nuestras vidas. Y para o más menos adir a UNMU intriga a esta historia, también copyright N quiero hablarles de un rumor que ha estado circulando en los últimos días, la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie. Lo han oído bien. Según algunas fuentes, varios productores estarán interesados en reunir a Khan y Demet en un nuevo proyecto y ya habrán comenzado a negociar con ambos actores. Si este rumor se confirma, será una excelente oportunidad para que Khan y Demet se reconcilien. Trabajar juntos les permitirá pasar ese tiempo juntos, conocerse mejor y recordar los buenos momentos que vivieron durante el rodaje de Erkencico y Asterisco. Además, la presión superíndice 3N medio tica disminuirá, ya que estarán centrados en su trabajo y no tanto en su vida privada. Pero, de nuevo, esto es solo un rumor y no hay nada confirmado. Tendremos que esperar para ver si se materializa. Sin embargo, no podemos negar que la idea de ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla es muy emocionante. En resumen, amigos míos, la situación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir es incierta, pero hay razones para la esperanza. Los indicios en las redes sociales, las entrevistas, las predicciones astrolus superíndice 3 gicas y los rumores sobre una posible colaboración superíndice 3N en una nueva serie sugieren que ambos actores podrán estar acercándose de nuevo. Sin embargo, también copyright N hay obstáculos que tienen que superar. La distancia, la presión superíndice 3N medio tica y el miedo son factores que podrán dificultar una reconciliación superíndice 3N. Al final, todo dependerá de la voluntad de ambos actores y de su capacidad para superar estos obstáculos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado todos los indicios, rumores y predicciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que hay esperanza, pero también copyright N hay obstáculos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por haber compartido este momento conmigo. Me encanta tenerlos aquí y saber que disfrutan de mi contenido. Recuerden que este canal es para ustedes y que siempre estoy dispuesta a escuchar sus sugerencias y comentarios. Ahora, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y para que pueda llegar a muchas personas. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Khan y Demet se reconciliaron en? ¿Qué copyright opinan de los indicios que hemos analizado? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Asu que ya lo saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios abajo. Gracias por todo y hasta la superíndice 3 Sima. Nos vemos pronto.